Demos inicio a esta presentación. ¿Qué vamos a presentar? Vamos a presentar este maravilloso libro intitulado Anoche soñé contigo. ¿Quién es el autor? El autor es nuestro invitado, es decir, Sergio García Díaz, a quien les voy a presentar porque seguramente ustedes no han tenido la fortuna y el honor, como muchos de nosotros, de conocer al maestro. Sergio García Díaz nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1962. Estudió la licenciatura en Historia en la ENEP Acatlán, obviamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es escritor de poesía, novela, cuento y ensayo. Ha sido merecedor de los reconocimientos de Video Poema Casa del Poeta, Asociación Civil en el 2007, Revista Desmadre en el 2008, Slam Poetry en el 2013 y parte de su obra se encuentra en las antologías 100 años de poesía visual en México, compilada por Araceli Zúñiga, editada por Ediciones Delirio en el 2015. También es partícipe de Hablemos de Poesía, Andrés de la Cruz, Adriana Tafoya y Sergio Díaz, editorial Verso Destierro, publicado en el 2016. También el título La Ciudad de los Poemas, editado por Claudia Queric, Ediciones Delirio, sacado a la luz en el año 2022. Y ha publicado los siguientes libros: En torno al cuento, Borderline, Ediciones Mixcoatl, año 2002, Pasión por las moscas, Ediciones Coyoacán, año 2005, y Agazapados, Ediciones Fridaura, 2011. En relación con la poesía, tiene títulos tales como Dos entradas para un bolero, publicado en el 2002, Sueños de un chamán, publicado en el 2004, Animales impuros, publicado en el 2006, Pétalos del mar, publicado en el mismo 2006, Alicia en mi espejo, publicado en el 2007, Bajos fondos, publicados en el 2009, Backstage, publicado en el 2015, Hotel, publicado en el mismo 2015, Salir de la caverna, publicado en el 2016, e Inteligencia artificial, publicado en el 2021. Y finalmente las novelas, que es donde yo lo conocí al maestro: Regueiras, publicado en el 2007, Brigitte, publicado en el 2014, Ayak Nikat Nemitz, publicado en el mismo 2014, Nesa York, publicado en el 2017, y la continuación de Regueiras, es decir, Regueiras 2, publicado en el 2021. Y como dato adicional les comparto que el maestro Sergio García Díaz hace algunos ayeres, fue docente de este plantel. Por lo tanto, pues es un honor para nosotros, como parte de la comunidad del presente Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón, volver a recibirlo, maestro Sergio García Díaz, a quien les pido recibamos con un muy fuerte y cálido aplauso. Bienvenido, maestro. ¿Y qué le parece si, como dice el dicho popular, comencemos por el principio? ¿De qué va Anoche soñé contigo? ¿De dónde toma el título? ¿Cuál es la propuesta artística de manera general? Para poco a poco irnos adentrando en los vericuetos de esta maravillosa obra. Bienvenido de nueva cuenta, maestro. Pues gracias por el recibimiento. Efectivamente, aquí anduve hace 38 años. Creo que... Yo todavía no nacía. Estaban todavía en el cuerpo de sus papás, ¿no? Ni eso tal vez. De otra forma, ¿no? En forma de óvulo y en forma de esperma. Dice que cuando nacemos, más bien cuando un ser humano, hombre, nace, ya nace con todos los espermas que va a producir a lo largo de su vida. Y en el caso de las mujeres creo que se van produciendo, no sé si ya también nazcan con todos, pero se va produciendo poco a poco, ¿no? Hay alguna mujer que me rectifique ese dato, pero en ese sentido yo ya andaba por acá dándole clases quizás a sus papás de ustedes, porque sucede que en las escuelas donde estudiaron alguien, de repente ya cuando se casan, tienen hijos,
los meten otra vez a la misma escuela donde estuvieron, donde fueron felices, donde se besaron por primera vez, donde anoche soñaron con él. En ese sentido, el título del libro lo tomo de una canción tropical que va más o menos así. Anoche soñé contigo, cositas maravillosas, ay mamita linda nomás. Me parece que es de, bueno, ahorita no me acuerdo bien. Mickey Laure. Exacto, sí, es cierto. Y hay otra canción ranchera que dice anoche, no, ya tampoco, es que se me metió la otra tonada y se me olvidó la primera. Pero bueno, a lo largo de la plática les voy a recordar anoche soñé contigo, soñé y soñaba, soñé que te quería. Y por ahí se va la canción de Cuco Sánchez. Cuco Sánchez, el gran Cuco Sánchez. Claro que esas referencias culturales quizás algunos las conozcan y otros no, porque ustedes son más jóvenes, ya son de otro tipo de música, que va desde el rap hasta el reggaetón o el perreo o lo que hoy le llaman ¿el trap o qué? No, ese donde se agarran, pero ahorita no recuerdo cómo se llama. Agarran. Una especie de perreo, pero ya tiene otro nombre. Dios ¿no? mío, ya evolucionó, ¿no? Ya evolucionó el perreo. Oh, Dios mío. Bueno, pero ya andan en esa onda ustedes, ¿no? Son raros los que escuchan música de otro tipo, salvo que en sus casas las pongan sus papás. Pero de ahí viene la referencia del título y esas referencias a la música son muy importantes porque evocan momentos de nuestra vida. Muchos de estos cuentos están situados en ese momento de evocación. Por ejemplo, vienen unos de mis perros, son como 7 cuentos breves que trata sobre mis perros. Antes, cuando yo fui niño, los perros no eran mascotas, a los perros no se les amarraba con una cuerda y se les sacaba a pasear para que anduvieran cagando por todos los jardines. Ahora eso es lo que se hace y hay que levantar esas heces fecales porque si no, pues los multan, ¿no? Pero antes no era así. Antes los perros andaban libres y no eran considerados mascotas, eran considerados amigos. O sea, mi perro era mi amigo. Y en la época de celo, en esa yo llegué a esa de 10 años, en la época de celo de los perros, de las perras y los perros, que le dicen época de estro. Es cuando los animales tienen épocas para aparearse. Y esas épocas para aparearse son de reproducción. Entonces a eso se le llama época de estro para los perros. Regularmente es en la época de lluvias cuando los perros se aparean y en esas se hacían pues aquelarres o reuniones de perros de alrededor de unos 100, 200 perros sobre una perrita y había peleas, broncas y entre los perros más bravos de repente se agarraban entre los más grandes y a veces, de vez en cuando, un perrito chiquito lograba aparearse con la perra. Entonces eran momentos de felicidad para los perros. Hoy ya no he visto esas jaurías de perros, salvo que vi un video donde una jauría de perros atacaba a seres humanos en Iztapalapa. O sea, ahora se reúnen un número de perros y se vuelven como salvajes y atacan a los seres humanos, ¿no? Digamos, ha cambiado tanto esa cuestión. Entonces vienen otros cuentos también de niños que usan zapatos y les vuelen las patas, ¿no? Es muy común a los jóvenes que les vuelan las patas.
no voy a preguntar a quién, pero ahí se dan los casos, ¿no? Y en fin, hay otra serie de cuentos por ahí. Hay otros cuentos, por ejemplo, a mí me gusta la novela negra. Tengo un investigador privado que se llama Regueiras, una fotógrafa, una fotoreportera que se llama Brigitte, y se dedican a a seguir algunos casos para resolver parte de la realidad. En el Regueiras 1, Regueiras resuelve con su comunidad, organizando a su comunidad, el asesinato de mujeres, lo que se llama los feminicidios. Y aquí también vienen 2 o 3 relatos que tienen que ver con policías y ladrones, que tienen que ver no con feminicidios, pero sí con la vida de los policías que están investigando algún caso y los matan, ¿no? Y vienen cuentos cachondos, bastante interesantes. A mí me gusta la cachondería, ¿no? El sexo y todas esas cuestiones que ustedes saben muy bien, ¿no? Somos decentes. O van a saber dentro de 2 años. Ya no desesperen. Y más o menos de eso va Anoche soñé contigo. Que es muy interesante compartirles aquí a las personas presentes en esta charla que el libro que estamos presentando se vale de una bonita tradición que felizmente ha tenido repercusión en el presente literario, que es el relato breve, la minificción, ¿no? Obviamente hay grandes precursores, uno de ellos es Augusto Monterroso desde varias décadas atrás, pero en recientes fechas la minificción, el relato breve ha ido potencializándose, ¿no? Entonces, la pregunta o el siguiente tema que quiero poner sobre la mesa para darle cauce a esta charla, maestro, es ¿por qué escoger el relato breve? Como lo vimos en la semblanza, escribe poesía, escribe novelas, escribe cuentos. ¿Por qué darle también resonancia a esta bonita tradición del relato breve y particularmente de la minificción? Bueno, yo escribía más amplio. No es que no lo haga, que escriba cosas grandes, pero a la hora de leer, hacer presentaciones y leer, pues la gente se iba aburriendo o se iba cansando, se salía de la reunión y de repente me quedaba con 2 o 3 gentes que estaban allí escuchando atentamente, ¿no? Entonces dije, no, pues tengo que hacer cosas breves. Y por eso me metí al cuento breve o la minificción o el cuento jíbaro. Y encontré años después que Lauro Zavala, un experto a nivel mundial del cuento, bueno, de la narración o de la literatura para la cuestión del aprendizaje. El cuento breve es muy importante para el aprendizaje. Él hace toda una serie de estudios, hace toda una serie de antologías que tienen que ver con el cuento breve y plantea que pedagógicamente hoy los muchachos leen muy poquito. Antes leíamos novelas de 200, 150, 400, 600 páginas. Hoy los jóvenes leen un cuentito breve pero se desata de ahí la imaginación, que eso es lo importante en los jóvenes. La imaginación es muy importante para aprender. O sea, para aprender necesitamos imaginarnos lo que nos están diciendo. Si no somos capaces de imaginar, pues va a ser difícil que seamos capaces de aprender. Entonces, si nos dicen masa por velocidad al cuadrado, esa es una metáfora, ¿sí? Y es muy breve. Y eso nos está diciendo la teoría de la relatividad. Pero si yo les digo, vamos a estudiar la teoría de la relatividad, pues no les dice gran cosa, ¿no? O más bien ni se interesan. Pero si yo digo masa por velocidad al cuadrado, inmediatamente alguien empieza a imaginar, ¿y eso qué es? Entonces es importante esa cuestión del cuento breve porque nos permite aprender, nos permite imaginar y nos permite introducirnos a la lectura. Hay el famoso cuento
que yo me sé la historia porque yo platiqué con Ali Chumacero. En ese entonces vivía, Monterroso vivía en la casa de Ali Chumacero porque habían sido expulsados de Guatemala, una serie de connotados intelectuales y gente importante de Guatemala en la época de Arbenz, en un golpe de estado, y llegan a México y los hospedan en su casa. Ali Chumacero en ese entonces vivía en la colonia Guerrero y les prestó el tapanco. ¿Saben ustedes qué es un tapanco? Levanten la mano, ¿quién sabe qué es un tapanco? ¿No se imaginan qué es un tapanco? No, por lo visto no. No. En las casas antes no eran como hoy las conocemos de 1.30. El techo, del piso al techo más o menos son 1.30 o 1.20. Las casas eran como de 4 metros para el techo, desde abajo hasta el techo eran 4 metros. Y regularmente hacían un tapanco que era de madera, que era como un piso intermedio para guardar tiliches dentro de la casa. Ese era el tapanco. Luego cuando no guardaban tiliches allí, dormían, porque eran familias muy grandes. Ali Chumacero, que es fue un poeta muy famoso, tuvo 13 hijos, 12 hombres y una mujer. Entonces imagínense en una vecindad, aunque eran los cuartos grandes, poder tener a 13 hijos, pues, solo en el tapanco cabía, ¿no? Entonces, para que se imaginen. Entonces, allí llegó Tito Monterroso, entonces sus hijos los acomodó en otro lado y allí a 6 hombres allí viviendo. Y dice Tito Monterroso en uno de sus cuentos, dice, y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Sí. Y fin. Ahí se acaba el cuento. Pero entonces uno imagina, y dice, cuando desperté, quiere decir que algo hizo un día anterior. Pero ¿quién se está despertando? ¿Por qué se despierta y ve a un dinosaurio que seguía ahí? Quiere decir que el dinosaurio estaba ahí antes de que se durmiera. Y todas esas interrogantes son gracias a ese cuento y a esa brevedad. ¿Sí o no? Totalmente. Eso es el cuento brevísimo, o el cuento jíbaro. ¿Sí saben qué es un jíbaro? ¿No? ¿Alguien sabe qué es un jíbaro? ¿No? Pues es una tribu que reduce los cráneos a este tamaño, un cráneo, una cabeza, la reduce a su parte más mínima. Y ese es el jíbaro, es un cráneo chiquito, reducido. Entonces el cuento breve, el cuento jíbaro, o el relato breve, es eso, ¿no? Es lo que domina es, en pocas palabras, decir mucho. O plantear una situación como la que les acabo de decir sobre el cuento del dinosaurio, por el cual se hizo mundialmente famoso Tito Monterroso. Este dato que nos comparte el maestro es muy importante por la resonancia que tiene. ¿Por qué? Porque la minificción, precisamente, como les decía hace unos minutos, toma muchas repercusiones en el entorno de la literatura actual. Como bien decía el maestro, hoy vivimos de manera acelerada. Incluso la literatura ha entrado en ese alud de datos, ese alud de perspectivas, al grado de que ya nadie quiere profundizar las historias, las perspectivas, los personajes, y podemos caer en un relato como este, ¿no? Y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Pero, contrario a lo que se podría pensar, esa brevedad nos invita a cuestionarnos mucho, porque a veces las minificciones, a pesar de su brevedad, encierran muchas aristas, tradiciones, personajes, posibilidades. Entonces, no crean que porque un texto es breve es porque el escritor o la escritora fue un flojonazo que no se atrevió a escribir la gran novela
decimonónica y demás, sino todo lo contrario. Tal vez supo condensar en pocas líneas, en pocas palabras, la historia, las percepciones. Pero ¿qué le parece, maestro, si ya para darle cauce final a esta presentación nos hace el honor de leer algunos de estos textos que componen Anoche soñé contigo, para aterrizar precisamente todo este contexto, toda esta tradición, y que quienes nos están viendo y escuchando se enteren qué es la minificción y esos temas que tanto le han interesado a lo largo de su trayectoria, y que felizmente también lo podemos concatenar o lo podemos sintetizar en alguno de los relatos que componen el libro que estamos presentando, que, vuelvo a insistir, se intitula Anoche soñé contigo. Entonces, ¿qué le parece si nos comparte uno o dos textos de diferentes perspectivas, de diferentes temáticas, de diferentes extensiones, para que justamente conozcan su estilo y su percepción? Por favor, maestro, lo escuchamos. Hambre. Bodoque era un pedacito de mujer. Juan, en lugar de hacer el amor, se la comió. Y ahí vienen varios niveles de la realidad, ¿no? Porque cuando uno hace el amor, uno come. O sea, literalmente se está comiendo al otro. Y entonces, Juan realmente no se la comió en el sentido literal. Juan se la comió en el otro sentido. Pero como dice anteriormente, Bodoque, perdón, se me movió. Bodoque era un pedacito de mujer. O sea, era un pedacito de mujer así. Era una botana. ¿No? Si hay mujeres chiquitas y hay muy interesantes, ¿no? Entonces dice, Bodoque era un pedacito de mujer. Juan, en lugar de hacerle el amor, se la comió. Entonces ahí está el truco, ¿no? Sí, justamente, si me permite, maestro, es justamente una hiperbolización. La mujer era tan, pero tan pequeña que en lugar de hacerle el amor, su amante se la comió. Entonces, y sumado también existe otra cosa que caracteriza la minificción, que es la anfibología, que es decir, que tiene dos interpretaciones el texto, y ambas interpretaciones son válidas. Tal vez ustedes son muy jóvenes y usan otros eufemismos para hablar de que ustedes ya se echaron al plato a alguien. Esta persona, mira, ya te viste a quién se anda comiendo. Tal vez ustedes son jóvenes, pero nosotros en nuestra juventud usábamos muchos eufemismos para hacer referencia de que ya habíamos tenido coito con alguien, y decíamos conceptos tales como se le echó al plato, se la anda comiendo. Tal vez ustedes ya usan otros conceptos o son ya más explícitos, pero de eso va este juego discursivo. Usar esa tradición, usar estas anfibologías. Otro texto, por favor, maestro. Bueno, este dice misógino. Las mujeres con las que me acomodo son sordas. Le digo, siéntate, y se acuestan. Genera. Como pueden ver, si me permite, maestro, como pueden ver, este texto, desde su título ya genera ruido, ¿no? Un misógino, ¿no? Y el texto claramente dice, ¿no? Las mujeres con las que mejor me acomodo son las sordas. Les digo, siéntate, y se acuestan. Todos saben que es un misógino. Entonces, en este marco de minimizar la percepción, como las mujeres minimizadas, es decir, hacen todo lo contrario, ¿no? Les digo, siéntate, y se acuestan. Entonces, otra vez, viene una tradición, viene un señalamiento que invitan al lector, que a pesar de que es un texto breve, dice más de lo que simple y llanamente se presenta. ¿O usted qué piensa, maestro? Pues es un poco esa idea de, en una brevedad cabe un océano, ¿no? En un vaso de agua, pues puede saciar la sed de un pueblo, depende de dónde esté. Si está en el desierto, un vaso de agua es oro puro, ¿no? Si está aquí, pues la desperdiciamos.
¿no? Porque no tenemos ese sentido de la falta de algo, ¿no? Cuando llega la falta de algo es cuando tomamos más conciencia de las cosas. Es correcto. Bueno, otro más o menos con ese tinte dice, por vocación. A la primera provocación se baja los calzones y a la segunda también. Podríamos decir que esta minificción es como de las relaciones tóxicas, ¿no? Es decir, te pasa algo y te aferras y repites, ¿no? Entonces a la mínima provocación, en este caso te bajas los calzones y ante la otra provocación, otra vez. Insisto, son tradiciones, insisto, nuestros referentes culturales, tanto del maestro como de quien les está hablando ahorita, son diferentes, pero esa es la invitación a ustedes los jóvenes que, entre comillas, decodifiquen el mensaje, de dónde viene eso, por qué está hablándole así al lector, o en este caso a mi lector, por qué me está hablando así. Entonces, ¿qué más para cerrar esta conversación, esta presentación, maestro? ¿Qué podemos decirle a las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos, maestro? Bueno, voy a leer uno más, ¿no? Adelante, el broche de oro. Dice, la enamorada. Me dijo al oído, yo me enamoro cada 15 minutos. Miré su exuberante trasero. No sé cómo llegó a mi nuca. Me tardé en contestar. Me volvió a decir, son tuyas las próximas 15 eternidades. Cuando por fin respondí, vi su cuerpo desnudo alejarse con rumbo desconocido. Desglóselo, maestro, porque tal vez no lo entendieron. Bueno, a mí una chava me dijo, yo me enamoro cada 15 minutos. O sea que yo tenía que, velozmente ponerme las pilas. Pero como soy lento, pues no entendí el mensaje, ¿no? Así como dije, ¿Sora de qué va? ¿O qué hace? ¿Cuál es el asunto? Entonces, como me dijo, cada 15 minutos, pasaron los 15 minutos y dijo, bueno, ahí nos vemos. Por eso son las eternidades. Bueno, pues infinitas gracias, maestro. Créanme que vale mucho la pena que se acerquen, ¿no? Se acerquen a la obra de nuestro invitado. Hoy nos hemos aproximado a través de sus minificciones, pero si ustedes escucharon con detenimiento la semblanza, nuestro invitado ha escrito diversos géneros, diversas perspectivas. Entonces, aproxímense a su obra, aproxímense a él. Créanme que vale mucho la pena escuchar las perspectivas, los estilos del maestro Sergio García Díaz. ¿Por qué? Porque, como les decía hace unos minutos, representa una forma de contar las historias bastante apegado a lo que uno esperaría estética y socialmente, porque como lo hemos hablado a lo largo de muchas de estas presentaciones, la literatura va más allá del mundo artístico, también va para la vida cotidiana. Entonces, por favor, les pido un fuerte y caluroso aplauso en agradecimiento a la presencia de nuestro invitado, el maestro Sergio García Díaz.